en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Quisiera que abrieran sus Biblias. Vamos a estar, hermanos, como una continuidad de lo que es el primer viaje, llamémosle misionero. Como ustedes se darán cuenta, en el libro de los Hechos no aparece la palabra misiones ni misioneros. Pero entendiendo que la misión es una labor que se encomienda para ser realizada fuera de determinado lugar geográfico, para pues llevar un mensaje a otro lugar, entonces, hermanos, diríamos que en este caso Pablo y Bernabé están cumpliendo una misión. ¿Cuál es la misión? Llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los alrededores, particularmente del lugar de Siria y lo que pudiera ser, dijéramos, hermanos, Asia Menor. Esta noche, esta hora, vamos a ver en el capítulo 13. Ustedes recordarán de que Pablo y Bernabé, juntamente con Juan Marcos, han salido a la misión. Pero una de las cosas muy interesantes que vimos en aquella oportunidad es que de repente en esta obra misionera encontramos que la vida de Juan Marcos finalmente se retira. Se retira, hermanos, ¿verdad? Y estuvimos planteando las diversas maneras de por qué podría haberse retirado, ¿verdad? De la misión. Ahora, lo que le quiero decir, y esto es bien importante, que esa acción que él cometió, que él hizo en ese entonces, lamentablemente va a repercutir tiempo más adelante, tiempo posterior, para que el apóstol Pablo pueda decir de que quizás no sería conveniente de que Juan Marcos, después de haber cambiado de intenciones, ahora quiera ir con Pablo a las misiones. Pablo va a haber un momento dado en que va a decir que pareciera ser que el corazón de Juan Marcos todavía no está preparado como para ir a las misiones, y entonces Pablo prácticamente decide que Juan Marcos ya no lo acompañe. Y todo ha sido por causa de esta decisión. Pero bueno, hermanos, habiendo dicho eso, vamos a partir del versículo 14. Habíamos llegado hasta el versículo 13. Y entonces le hemos titulado a este estudio de esta hora la continuación del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. En el estudio de hoy vamos a ver, hermanos, algo que, bueno, diríamos por primera y única vez. Vamos a estar viendo la predicación y la exposición de las Escrituras dadas por el apóstol Pablo en una sinagoga. Diríamos que es un sermón completo. Aquí los que predicamos la palabra creo que tenemos mucho que aprender. Diríamos, hermano, es un sermón completo y lo hace de manera expositiva. Aquí es donde nosotros decimos, bueno, si alguien quiere saber cómo es la predicación expositiva, aquí lo vemos de una manera muy clara. Vamos a leer unos cuantos versículos solamente para dar introducción, oramos y continuamos con el estudio. Dice la Escritura, Hechos capítulo 13, versículo del 14 al 41 es el pasaje que, si Dios lo permite, vamos a estar estudiando. Ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo, y allí dice que se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo,
siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en las tierras de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Vamos a quedarnos hasta aquí. Por supuesto, nuestro estudio abarca otros versículos más, pero quisiéramos quedarnos hasta aquí para pedir la bendición de Dios en el estudio de esta hora. Sí, Señor amado, pedimos tu bendición porque estamos tratando con tu palabra. Estamos tratando con las cosas divinas, con aquello que procede de ti, Señor. Hay de aquellos, Padre, que quieran entender o que quieran, Señor, servir en las cosas santas, en las cosas que son tuyas, sin contar con tu bendición, sin contar, Señor, con tu ayuda. Bendícenos en esta noche a todos, a este tu servidor, Señor. Ayúdalo, Padre Santo, dale claridad, dale habilidad de comunicación, y también, Señor, dale a tu pueblo un corazón noble, sencillo, humilde, pero también sabio, para poder conocer tu palabra y recibir más allá de lo que sus oídos naturales escuchan. Bendícenos a todos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, aquí lo que vemos es la incursión de Pablo y de Bernabé visitando todo lo que pudiera ser Asia Menor. Y en esta ocasión llegan a Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Esta Antioquía es distinta, hermanos, a la otra Antioquía de donde habían salido. Aquella era otra Antioquía. Usted recordará de que la iglesia de donde partieron Bernabé y Pablo también se llamaba Antioquía, pero aquella era Antioquía de Siria. En esta ocasión no, ellos han llegado a otra Antioquía, pero se llama Antioquía de Pisidia. Se dice que era un lugar conquistado por los romanos, también una nación idólatra, pero que en medio de eso, hermanos, habían allí asentamientos de pueblo judío, sinagogas que estaban establecidas allí, y entonces en esa oportunidad, tal como leímos en el versículo 14, tanto Bernabé como Pablo llegan a ese lugar. Y al llegar a esa sinagoga, pues entonces, hermanos, resulta de que llegan en un día adecuado, llegan en el día de reposo. Usted sabe que el día de reposo es el día sábado. Así que ellos llegaron en ese día, sabiendo de que de manera estratégica, por así decirlo, habrían de encontrar pueblo en ese lugar al cual ellos podrían compartir la palabra. En esa época, creemos, hermanos, ¿verdad? Hay testimonio de ello, de que las sinagogas estaban compuestas, si bien es cierto, por judíos, pero aquí le va una noticia. También estaba compuesta por gentiles. Pero usted se preguntará, pero bueno, que no hemos estado estudiando que judíos y gentiles no se llevan. Es cierto. Lo único que aquí, hermanos, creemos que habían gentiles, pero convertidos al judaísmo. Recordemos que la ley lo permitía. Es decir, la ley en el libro de Deuteronomio señala
que si un extranjero quiere formar parte y ser parte del pueblo judío, lo único que tendrían que hacer era circuncidarse y entonces también que se le diera a conocer la Torá o se le diera a conocer los mandamientos de Dios, y a partir de ahí llegarían a ser considerados como pueblo judío o pueblo que pertenece al pueblo de Dios. Entonces creemos, hermanos, que Pablo y Bernabé allí en esa sinagoga han de haberse encontrado gentiles que también, hermanos, quizás ellos estaban cansados de la sociedad malvada, de la sociedad inmoral de esa época. Gentiles que habían descubierto quizás también, hermanos, habían visto cómo se conducía el pueblo judío, cómo adoraban a Dios, cómo conocían o tenían el conocimiento, dijéramos, de la ley, y a ellos les pareció que era mucho más noble, de mucho más valor que el estilo de vida que se vivía en esos lugares llenos de paganismo. Que entonces fueron gentiles que se convirtieron. Pues entonces es allí, hermanos, donde Pablo, Bernabé entran a esa sinagoga, y en esa sinagoga la costumbre que se tenía era que si llegaba alguien de fuera, que fuera judío, y ya no se diga si tenía reconocimiento como de rabino, en este caso el apóstol Pablo, siempre se les daba la oportunidad de que si tenían alguna palabra, entonces que pudieran pasar al frente y, o si no, desde el lugar donde estaban, y desde allí traer alguna palabra, si es que la tenían, ¿verdad? Entonces, Bernabé y Pablo, vemos aquí que han llegado de manera estratégica. Pero por otro lado, hermanos, también hay otra cosa que hay que recordar, que nuestro Señor Jesucristo, antes de que ellos fueran a predicarle a los gentiles, ellos, y así habían recibido la orden los discípulos, que primeramente deberían de ir a la casa de la nación de Israel, a los hijos de Abraham, por así decirlo. En otras palabras, antes de ir a predicar a los gentiles, antes de ir a otras naciones, primeramente, al lugar donde fuera, que buscaran a aquellos que eran del pueblo de Dios y que a ellos primeramente se les predicara y que después pudieran ir a los gentiles. Así que esta es otra de las razones de por qué es que el apóstol Pablo y Bernabé se acercaron a la sinagoga. Ellos estaban conscientes de que ahí encontrarían pueblo judío, vidas temerosas de Dios, que podrían escucharles el mensaje que ellos llevaban en sus corazones. En el versículo 15 dice que son invitados a hablar. Leamos el versículo 15. Y después, es decir, los que estaban allí, de haber leído la ley y los profetas, los principales de la sinagoga les mandaron a decir: varones hermanos. Fíjense cómo los trataron, qué lindo, varones hermanos. Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, entonces dice: hablad. Como les repito, mis hermanos, la práctica común era esa, que en la sinagoga se les invitaba, si alguien de los que había llegado, pues entonces podía compartir. Pero por otro lado, quiero decirles, hermanos, Pablo, pues estamos hablando de que Pablo era un rabino. La palabra rabino tiene que ver con maestro. Que entonces inmediatamente Pablo, levantándose, hizo señal de silencio con la mano y empezó a hablar. Yo sentí, hermano, que cuando estaba estudiando este pasaje, no deja de darme una enseñanza que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Miren, ustedes se recordarán que cuando Bernabé llegó a Antioquía, en Antioquía dice que él fue usado tremendamente, ¿verdad? En la enseñanza de las escrituras. Pero por otro lado se dice que fue a buscar a Saulo, a Tarso. Y hasta que
lo encontró, lo trajo nuevamente a la iglesia de Antioquía. Si ustedes recordarán, hermanos, también cuando iban Bernabé y él y llegaron a este lugar de Pafos, ustedes se van a recordar, hermanos, de que Pablo es el que prácticamente de repente como que comienza a tomar liderazgo y no Bernabé. Pareciera decir, bueno, ¿y cómo es esto? Si Bernabé es el que fue a traer a Saulo, si Bernabé fue el primero que llegó a Antioquía, si Bernabé, y entonces Bernabé es la persona más reconocida, la más antigua, que quien debería de llevar el liderazgo por antigüedad y por encomienda desde Jerusalén, debería de ser Bernabé. Es decir, que Bernabé debería de seguir siendo el líder. Sin embargo, vemos cómo Bernabé toma una actitud, hermanos, que aquí nosotros los servidores de Dios debemos de aprender. Debemos de aprender. Desde que sale de Pafos parece que Pablo toma el liderazgo y Bernabé no hace nada. Quizás quien entró en celo ha de haber sido Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. Él, como dicen allá en el buen mexicano, se enganchó. Y no Bernabé. Al contrario, se ve que Bernabé lo que está haciendo es abriéndole campo a Pablo, apoyando a Pablo, motivando a que sea Pablo el que tome el liderazgo. Entonces, hermano, no vemos a un Bernabé peleando posición de servicio, peleando posición de liderazgo, o quién se ha creído si este acaba de venir y me quiere quitar a mí ya el puesto. Me puse a pensar en eso. Entonces, ¿qué enseñanza es la que nosotros podríamos aprender en todo esto? Hermanos, uno en esto, como dicen, detrás de bambalinas o así de una manera en que uno queda pensando, se da cuenta del carácter de Bernabé. Diríamos, hermanos, de la humildad y del amor que tiene Bernabé. Y también, hermanos, que como Bernabé prácticamente, hermanos, le da confianza en el Señor a Pablo y prácticamente él acepta de que sea Pablo el que tome el liderazgo. Él sin discutir, sin hacer nada, como que si le cediera y dijera, adelante Pablo, ánimo hermano. Así que hermano, lo que yo digo que aquí observamos es que Bernabé muestra una disposición de apoyar y de secundar al apóstol Pablo. Digo esto, hermano, porque los años que me ha tocado a mí vivir en la obra del ministerio, en el servicio al Señor, no he dejado de ver estos conflictos dentro de los servidores del Señor. ¿Verdad? De repente, ¿qué es lo que vemos? Hermanos, que muchas veces acontece que dentro de un grupo de servidores, en algún momento se tiene que escoger a alguien que se haga cargo de un liderazgo. O sea, siempre debe de haber un liderazgo, hermano. Muchas veces dicen, no, pero es que en la iglesia debe de haber democracia. Le quiero decir que en la iglesia no aparece ese tipo de gobierno, ¿verdad? Sé que se ha puesto, hermano, en Europa fue que nació esta filosofía de lo que es la democracia. Y también hay vestigios con lo de los griegos. Pero en el gobierno del Señor, lo que sí vemos es que hay un gobierno de tipo plural, pero dentro de la pluralidad siempre hay un líder. Siempre hay así. Usted puede ver, hermano, hay iglesias que por eso se le llaman presbiterianas, porque su liderazgo es a través de un presbiterio de ancianos, pero siempre de ese grupo de ancianos está el principal. Y por supuesto entre todos coordinan. Pero el punto es que de repente, hermanos, cuando hay varios y de repente es levantado y le dice, mira hermano, a ti te vamos a encomendar esto, los demás del grupo comienzan a cuestionar. Y a mí no me toman en cuenta. Y esa persona, si esa persona es más nueva, yo tengo más tiempo de estar en la iglesia.
deberían de haber. No lo dicen, pero en su corazón, en el fondo, lo piensan. Y muchas veces, amados hermanos, el corazón se llena de celo, se llena de amargura, ya no tiene el mismo ánimo para servir. ¿Por qué? Porque en el orden de la jerarquía es a él o a ella quien debían de haberle puesto. O hay si de repente se le dice, mira hermana, mejor te vamos a pedir de que más adelante tú retomes esto. Ah, no olvides, hasta se pueden ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque me removieron, me quitaron. Y yo esto lo vengo de ver por años. Pero cuando yo iba pasando por este pasaje, dije yo, qué tremendo, qué gran lección la que nos da Bernabé. Mis amados hermanos, nuestra enseñanza aquí es que nosotros debemos de servirle a Dios, pongan donde nos pongan. Si estamos sirviéndole a Dios, ya con eso debemos decir, qué privilegio, Señor, el que tú me das que yo pueda servir. Y sea lo que sea, debemos de hacerlo con amor y debemos de incluso apoyar a otros, dándoles ánimo para que la obra de nuestro Señor pueda continuar. Yo así logro ver la vida de Bernabé. Una vida que merecía llevar el liderazgo, merecía llevar lo que Pablo estaba haciendo. Pero en la soberanía de Dios, hermano, es Dios quien está levantando a Pablo y parece ser que Bernabé tiene esa sabiduría que entonces cede, sabiendo de que él fue el primero, sabiendo que él ha sido reconocido, sabiendo que a él lo enviaron de Jerusalén a Antioquía. Pero ahora aparece Pablo y parece ser de que el Señor está levantando a Pablo y Bernabé percibe y entonces lo que hace es hacerse a un lado. Esta es una enseñanza muy preciosa. Está, diríamos, una enseñanza entre líneas, algo que uno tiene que observar y decir, Señor, aquí hay enseñanza. El apóstol Pablo dijo en un momento dado, allá en Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 4, nada, dice, nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, antes bien, mejor dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, dice, por lo de los otros. Entonces, lo otro que quisiéramos considerar como enseñanza en esta hora es, yéndonos a este punto que yo considero muy importante, la predicación de Pablo. Una predicación, hermano, que si alguien dice, bueno, ¿cómo es la predicación expositiva? Aquí lo vamos a hablar. Esto que vemos aquí es una predicación expositiva inductiva. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, es una explicación de un pasaje, ¿verdad? Amplio, pero que viene desarrollándolo el apóstol Pablo como entretejiendo para llevar al punto importante. Es decir, no comienza con el punto importante y después a explicar detalles, no, comienza con los detalles, con un panorama amplio de las escrituras y poco a poco va llevando el mensaje, va llevando hasta llegar al punto al cual él quiere llegar. Y ese punto es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que esta predicación se conoce, bueno, y es la única que se le mira aquí al apóstol Pablo, se conoce como la predicación expositiva, allí en la sinagoga. Cuando él levantó la mano, le dieron lugar y como dicen, bueno, ya me dieron lugar y aquí voy. Bueno, mis hermanos, aquí nosotros vamos a ver versículo 17. Dice, bueno, entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Mis amados hermanos, Pablo, desde el versículo 17 hasta el versículo 22, fíjese que su sermón o su mensaje prácticamente llega, diríamos hermanos, hasta el versículo
41. Hasta allí termina su mensaje. Pero vamos a decir que este sermón lo divide en dos partes principales. En primer lugar, lo que hace Pablo es mostrar a Dios principalmente durante todo lo que es la historia de la humanidad hasta nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo lo que va a hacer del versículo 17 al versículo 22 es mostrarle a los que están allí en la sinagoga cómo es que Dios ha venido obrando desde mucho tiempo atrás, desde manera histórica, hasta los días del apóstol Pablo. Va a hablarles de cómo Dios ha sufrido y ha tenido que soportar la conducta de su pueblo y también la conducta del mundo, y cómo Dios ha tenido paciencia y cómo a través de la historia Dios le ha mandado profetas al pueblo para mostrarles su propósito y su voluntad, pero ha tenido que soportarlo porque ha tenido que tratar con un pueblo verdaderamente rebelde. Versículo 17 y 18, bueno, comienza a desarrollar el mensaje. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Pero yo quiero que me ponga atención en el versículo 18. Yo espero que tenga su Biblia abierta. Si solamente me está escuchando, de seguro el mensaje no le va a gustar, a menos de que usted me vaya acompañando en la escritura. En el versículo 18 dice, y por un tiempo como de 40 años, ¿qué dice allí? Los soportó en el desierto. Entonces Pablo le está diciendo, mire, el Señor levantó un pueblo, pero que era un pueblo insoportable, pero lo soportó. Aquí la palabra los soportó, en el original me cuesta pronunciarlo, es una palabra bien larga y no la puedo pronunciar, pero quiero decirles qué es lo que quiere decir. En el original lo que implica es que Dios ha soportado y ha sufrido la conducta de su pueblo, la mala conducta de su pueblo. Lo que quiere decir esa palabra es que Dios, con todo y eso, con todo y su rebelión, como dice aquel pasaje del apóstol Pablo a Timoteo, aunque el pueblo era infiel, Dios siempre se mantuvo fiel. Es decir, que Dios tuvo cuidado de su pueblo, lo sustentó en el desierto, como un padre que estaba cuidando a sus hijos. Entonces, eso es lo que está diciéndoles aquí en este versículo. Ahora, algo también, hermanos, de mucho aprecio en el mensaje que Pablo está dando, es que aquí nosotros los que compartimos la palabra, debemos de aprender algo, mis amados hermanos. O cualquiera, porque en realidad toda la iglesia es llamada a compartir de Dios, a compartir de la palabra. Algo de mucho valor de considerar en el mensaje de Pablo, que su mensaje es teológico. Es decir, que lo que más presenta el apóstol Pablo, si bien es cierto la conducta del pueblo, pero lo que más presenta es a Dios. Es un mensaje donde se marca Dios, 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 Dios. Como queriendo decirnos, hermanos, mire, cuando prediques, cuando enseñes, que no se te escape poder enseñar a Dios o a su Hijo Jesucristo. Muchas veces, usted no me creerá, pero ha sido doloroso, hermanos, cuando oímos a predicadores que comienzan a predicar, y créame, hermano, yo he tenido la oportunidad de escuchar a predicadores donde ni tan siquiera mencionaron el nombre de Dios, ni tan siquiera mencionaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su mensaje fue más centralizado en un tema, en algo que les preocupa a la iglesia, en conductas humanas o en cómo debemos de hacer, sin tener que tomar en cuenta a Dios, ni mucho menos el buscar a Él cómo glorificarle en esa reunión.
Así que tenemos nosotros un desafío y una enseñanza. Que cuando hablemos, hablemos conforme a la palabra, y cuando hablemos conforme a la palabra, busquemos glorificar el nombre de nuestro Salvador, el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver, hermanos, rápidamente, así como dicen, volando, cómo es que el apóstol Pablo, en todo el acontecer del pueblo de Dios, siempre le atribuyó que era Dios el que estaba actuando. Por ejemplo, en el versículo, si regresamos a nuestro texto, en el versículo 17, Pablo muestra cómo es que Dios escogió a un pueblo para sí. En el versículo 17, en la segunda parte del 17, también el Señor nos muestra que siendo el pueblo esclavo en Egipto, fue Dios el que los liberó. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Que en cada versículo, Pablo lo que tiene cuidado es presentar a Dios. Es decir, Dios por aquí, Dios por allá. Todo prácticamente presenta a Dios. Eso es lo que estoy pretendiendo al mostrarle a usted cómo en su sermón va presentando siempre a Dios. Por ejemplo, en el versículo 18 nos dice cómo es que Dios dice soportó a un pueblo que fue rebelde en el desierto, pero fue Dios. En el versículo 19 se nos muestra cómo Dios tuvo que destruir a varias naciones para dárselos por herencia a la nación de Israel. ¿Pero quién hizo eso? Dios. Allí también en el versículo 19 se nos muestra que fue Dios quien guió a Israel para conquistar la tierra de Canaán. Fue Dios quien destruyó a los enemigos. Si bien el pueblo participó, pero fue Dios el que realmente, hermano, daba la victoria. Versículo 20 se nos dice que Dios después a este pueblo le dio jueces para que fueran guiados, para que fueran gobernados. ¿Pero quién hizo todo eso? Fue Dios. Versículo 21. Versículo 21 se nos dice de que el pueblo pidió rey y fue Dios el que se los concedió. ¿Verdad? Fue Dios el que concedió el primer rey. Este primer rey fue Saúl. Y así, hermanos, llega al 22. ¿Qué encontramos en el 22? Bueno, dice la escritura, quitado este, les levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo, dice, lo que yo quiero. Hermanos, Pablo ha venido desarrollando su mensaje y ha venido hablando desde un contexto histórico y ha venido así. Solamente me recuerdo de la predicación que hizo Esteban, cómo es que en un momento dado, él comenzó también a hablarles de manera ordenada de cómo es que Dios venía tratando con su pueblo. Se recuerda cómo Esteban hizo también una predicación expositiva, igual el apóstol Pablo. Pero sin embargo, aquí, hermanos, cuando Pablo llega al versículo 22, Pablo comienza a dar un poco más de detalle y presenta a David, que David es el rey escogido del corazón de Dios, que fue él quien lo levantó. Comienza a hablar Pablo cómo es que Dios escogió a David y lo encontró a él. Una persona que tenía un corazón, diríamos, como el corazón de Dios. Mis hermanos, lo que yo estoy tratando de decir es que el apóstol Pablo viene hablando versículo tras versículo y cuando llega a David es como dicen, quería llegar aquí. Este es el punto en el cual yo quería llegar. Que cuando se hablara de David, él va a decir, de él proviene nuestro Señor Jesucristo y de él es quien yo les quiero hablar. Y comienza a hablar de David. Y quizá valdría la pena, hermanos, que nos detuviéramos un poquito a hablar de David,
por la manera en cómo el apóstol Pablo va a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando Dios escogió a David, la Biblia lo que nos enseña es que Dios encontró en él una vida que realmente él consideró que tenía un amor, un afecto por Dios. Que siendo una vida desde muy muchacho, era una vida que realmente amaba a Dios, hermano. Y eso Dios lo vio. En el Salmo 40, versículo 8, que lo escribió David, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, que Dios, hermano, escogió a David porque él veía que esa vida haría la voluntad de él. Veía en David, hermanos, como alguien que habría de obedecerle y que cumpliría los deseos de Dios. Más adelante David hizo el Salmo 89, allí en el versículo 20 y 21, cuando dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y fíjese lo que dice el 21, mi mano estará siempre con él, mi brazo también le fortalecerá. En realidad, hermanos, David fue una vida elegida por Dios. Y si fue elegida por Dios, diríamos que entonces esta es una elección divina. Ahora, cuando se habla de David, por supuesto, David señala en dirección a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Se dice, hermanos, que David es el prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, así como Dios dio testimonio de David, porque decía: su corazón es como el mío, él hará mi voluntad, yo lo sostendré. Es decir, Dios dando testimonio de David. También Dios da testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 3, versículo del 16, se dice que Jesús, hermano, después, en ese instante en que fue bautizado, dice que subiendo él del agua, he aquí que los cielos fueron abiertos. Y que dice la Escritura que vio al Espíritu de Dios que descendía como en forma de paloma y que venía sobre él. Y aquí está el testimonio. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¡Ay, qué precioso! En quien tengo complacencia. Hermanos, regresemos, voy a detenerme ahí. Lo que sí quiero decirles es que Pablo quería llegar a ese punto. ¡Aleluya! ¡Qué estrategia! ¡Qué mensaje! Un mensaje inductivo. Comenzó a hablar de aspectos de generalidades y ahora dice: aquí es donde yo quiero llegar. Es decir, que Pablo ha alcanzado el punto hacia donde él realmente se quería dirigir. Él ha alcanzado la cúspide de su historia, de su mensaje. En homilética se le llama el pivote, es decir, la cima. Aquí es donde Pablo ha alcanzado el momento en el que él está diciendo que Dios envió a este mundo al Salvador Jesucristo, que viene de la descendencia de David y que a David le había dado la promesa del reino permanente y que sobre nuestro Señor Jesucristo recae ese reino. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo la verdad de lo que les quiero hablar es de nuestro Señor Jesucristo, que viene del linaje de David. Así que Pablo, a partir de este punto, hermano, su mensaje va a cambiar. Su mensaje se centraliza de aquí en adelante en la persona de nuestro amado Señor Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y lo presenta él, ¿sabe cómo? Como el Salvador. Para el pueblo judío, el nombre de Jesús era un nombre muy significativo. ¿Por qué? Porque saben que la raíz de ese nombre significa Dios nos dará salvación. El nombre Jesús significa Dios nos salvará.
o Dios nos estará dando salvación. Así que hermano, bueno, a partir desde el versículo 24, fíjese, por favor, yo quizás no lo leí, pero quiero volver con usted. En el versículo 23 dice, de la descendencia de este, es decir, de David, y conforme a la promesa, ¿qué dice? Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Qué hermoso, es esta parte, mis hermanos, donde el apóstol Pablo comienza a presentar a Jesucristo como el Salvador prometido, a decir, por ejemplo, cómo todos los profetas venían hablando acerca de él. Y algunos comentaristas dicen y explican que a partir del versículo 24, el apóstol Pablo comienza a predicar en su sermón como que si le hubiera copiado el bosquejo al apóstol Pedro. Es decir, que lo que Pedro predicó allá en Pentecostés en el capítulo 2 y parte del capítulo 3, ese orden de explicación que Pedro da allá en Pentecostés, hermano, como que si Pablo agarrara el mismo lineamiento y comienza a hacer la misma presentación. En otras palabras, hermano, lo que ambos siervos de Dios estaban haciendo era presentar el Evangelio. El Evangelio. Y por eso es que el Evangelio no cambia. Lo puede predicar un predicador, lo puede predicar Paul Washer, lo puede predicar MacArthur, lo puede predicar quien sea. Si va a predicar el Evangelio, pues casi es el mismo bosquejo, casi es la misma enseñanza, porque el Evangelio contiene el mensaje de redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a partir del versículo 24, decimos, hermano, que lo mismo que dijo allá el apóstol Pedro en Hechos, capítulo 2, versículo del 14 al 24 o del 25 en adelante, es lo mismo. Por lo menos, hermanos, hay 7 puntos, diríamos 7 puntos que vemos en la enseñanza de Pedro allá en Hechos 2 y lo vemos también nosotros en el capítulo 13 de lo que el apóstol Pablo está presentando allí en la sinagoga. Número 1, bueno, una de las cosas que vamos a ver es que el apóstol Pablo presenta a Juan el Bautista como el precursor, como aquel que vendría anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, que Juan el Bautista vino y para que este mundo, dijéramos, ante la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el mundo no pudiera ser algo sorpresivo, sino que de repente, hermano, vemos en las Sagradas Escrituras cómo Juan el Bautista dice, viene uno, dice, detrás de mí, del cual no soy digno ni siquiera de desatar las correas de su sandalia. Yo le decía a mi esposa, bueno, le digo, entonces quiere decir que en esa época ya habían cintas para amarrar las sandalias. Yo pensé que todo era de correr, de meter así. Pero bueno, hermano, Juan está diciendo, no soy digno. Y viene uno detrás de mí, dice, que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan el Bautista lo que venía era predicando. Y aquí que está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, dice aquí en el versículo 24, antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí que viene detrás de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Mis amados hermanos, Pablo está presentando a Juan como el precursor, pero también lo dijo Pedro allá en Hechos, en el capítulo 2, versículo 38.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que era el mensaje de Juan el Bautista. Entonces, hermano, usted se preguntará: bueno, ¿y cómo es que la gente creía tan rápido cuando nuestro Señor Jesucristo le decía: Pedro, Juan, síganme, Mateo, sígueme? Y la gente le seguía. ¿Sabe por qué le seguía? Porque Juan el Bautista sirvió de precursor, de anunciante de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él apareció no era sorpresa, sino que la gente decía: este es del que Juan nos había estado hablando. Y dejando a Juan, le dijeron: muchas gracias, Juan, por haber sido nuestro maestro, porque de aquí en adelante nos vamos detrás del Señor. Y Juan no se puso celoso, hermanos, sino que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que algunos discípulos, dejando a Juan, siguieron a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Lo segundo es que aquí Pablo nos habla cómo Jesús es el Hijo de Dios, pero siendo el Hijo de Dios es el Verbo, es la palabra de salvación. Vea lo que dice el versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviado ¿el qué? La palabra de esta salvación. Pero cuando Pablo se refiere a la palabra de esta salvación, Pablo se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. A Él se refiere. Porque vea lo que dice versículo 23. Dice aquí: de la descendencia de éste, y conforme a la promesa de Dios, levantó ¿a quién? Dice: a Jesús por Salvador. Así que cuando Pablo está hablando de la palabra de salvación, se está refiriendo evidentemente a nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo nuestro Señor el que ha sido levantado. Bueno, y comienza a seguir. Pablo habla cómo Cristo ha sido levantado entre los muertos. Y aquí comienza a presentar prácticamente el Evangelio. Vea aquí versículo 30. Mas Dios le levantó, ¿cómo dice? De los muertos. Como decía más adelante el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo del 13 en adelante, dice: porque primeramente, decía Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, dice, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pablo también nos hace una presentación de que como Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Versículo 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Verdad? Nos presenta a Jesucristo como el Hijo unigénito. Y a través de este Hijo unigénito, Dios extiende su gracia salvadora. Como bien dice Juan 3:16, pasaje bien conocido, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y qué dice? Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El apóstol Pablo en su mensaje nos habla de Cristo como el que murió para salvarnos y en el cual no hubo ni sufrió corrupción alguna. Versículo 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo, ¿qué dice? Vea corrupción. Pablo en un momento dado nos dice en Romanos capítulo 1 versículo 4 que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, y dice: por la resurrección de entre los muertos. Entonces, mis hermanos, Pablo lo que está presentando, ¿sabe qué es? El Evangelio. El Evangelio. ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? Que Cristo, que Dios mandó a su Hijo para salvarnos de los pecados. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre los pecadores. Que Cristo murió en la cruz
pero que también Cristo resucitó, que no vería corrupción, y que todo esto lo hizo para el perdón de nuestros pecados. Vea lo que dice el versículo 38, y dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, ¿qué dice? El perdón de nuestros pecados. Es decir, que aquí Pablo lo que está haciendo es una exposición del evangelio. Lo otro también, hermanos, que nos presenta aquí Pablo es como Cristo fue rechazado. Él fue rechazado y crucificado. Regresemos, versículo 27 y 28. Dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron ¿cómo dice? Al condenarle. Es decir, condenaron a nuestro Señor Jesucristo. Y este es el mensaje que Pedro está diciendo allá en Hechos 2. Porque cuando Pedro está predicando y está delante de los fariseos, dice lo siguiente: a este, dijo Pedro allá en Hechos, en tiempo de Pentecostés, que es el mismo mensaje de Pablo, es el mismo bosquejo. Pedro dijo: a este, dijo, entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, ustedes, dice, prendistes y matastes por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, Pablo nos dice que Dios levantó a Jesucristo, a nuestro Salvador, de entre los muertos. Versículo del 31 al 37 hace esa exposición. ¿Y qué dice Pedro allá en Hechos? Capítulo 2, versículo 24, en tiempo de Pentecostés. El mismo mensaje. Dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto que era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, Cristo fue resucitado. ¿Qué nos predica Pablo aquí en Hechos 13? Que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, que Cristo es la única persona que tiene la potestad de perdonarnos nuestros pecados. Nosotros los hombres, que yo te absolvo o te absuelvo de tus pecados, hermano, eso no es cierto. El único que puede absolver nuestros pecados, su nombre es Cristo, nuestro Salvador. De Él viene verdaderamente nuestro perdón. Él es el único, la única persona que perdona nuestros pecados. Hermanos, si Cristo murió por los pecados nuestros, es porque Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Dice Hechos capítulo 5, versículo 31, la predicación o la enseñanza del apóstol Pedro, cuando dijo: a este, es decir, a Cristo, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, dice, arrepentimiento. La misma enseñanza que nos presenta el apóstol Pablo aquí en Hechos 13, que Cristo es nuestro Salvador, el que nos justifica, y dice que justifica a todo el que cree. Esa justicia divina le alcanza, hermanos, sin tener que tomar en cuenta la ley. Y aquí es donde a algunos hermanos les es difícil comprender. Cristo dijo: yo no vengo a abrogar la ley, sino que dijo: vengo a darle cumplimiento. Por lo tanto, el que cree en Cristo, el que tiene fe en Cristo, hermano, diríamos, ha cumplido la ley por medio de la fe. Pero hay veces, hermanos, que habiendo conocido la ley, habiendo venido a Cristo, de repente alguien dice: tenemos que cumplir la ley. Y entonces, ¿para qué vino Cristo, hermano? Si Cristo vino para darle cumplimiento a la ley, usted. Es decir, hermanos, que nosotros somos justificados no por la ley, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vea lo que dijo Pablo. Entonces, dijo Pablo,
vana resulta la fe y entonces es anulada la promesa. Pues la ley, ¿qué es lo que produce? Ira. Porque cuando tú no cumples un mandamiento, ¿qué es lo que viene? La ira de Dios, castigo de Dios. ¿Por qué? Porque no has cumplido la ley, te has portado mal. Entonces, ¿qué dice el versículo 15? Pues la ley produce ¿qué? Ira. Pero donde no hay ley, entonces tampoco hay transgresión. Por tanto, dice el versículo 16, es por fe, para que entonces sea ¿cómo? Por gracia. O como dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Viene hablando de Abraham. O Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe. Justificados por la fe. ¿Qué? Tenemos paz. Hermanos, si usted se va por la ley, nunca va a tener paz. Si usted quiere por la ley o quiere cumplir con la ley, o alguien dice, no, mira, hay que creer en Cristo y guardar la ley. Oye, entonces estás haciendo una mezcla. O es por la ley o es por la gracia. No pueden ser por las dos cosas. Hermano, y la ley nos fue dada y vino por medio de Moisés, pero la gracia nos fue dada y concedida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué hace Pablo aquí en esta exposición? Le está exponiendo a los amadores de la ley. Les está presentando la gracia. Les está diciendo, en Cristo hay perdón de nuestros pecados. La ley se ha cumplido en Cristo y aquellos que han creído en Cristo, sus pecados también han sido justificados en Cristo. Y por último, mi hermano, este mensaje que Pablo hace en esa sinagoga, ese sermón, el único sermón registrado de esta forma, es que Pablo presenta a Jesucristo como el Salvador, aquel que también manifiesta juicio a los hombres, sobre todo a los que no creen por medio de la fe en Él. Y eso lo vemos aquí en el versículo 38 y 39, y de esa forma terminamos. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia el ¿qué? Perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, fíjese lo que está diciendo Pablo, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¡Ah! ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué hermoso! Lo que les está diciendo es que si no creemos en Cristo, lo que tenemos delante de nosotros es la ley de Moisés. Y no solamente los 12, los 10 mandamientos, sino, hermanos, los de más de 600 y tantos mandamientos. Pero entonces Pablo está diciendo, mas en Cristo somos justificados todos aquellos que creemos en Él. Padre, te damos las gracias porque en tu gran misericordia nos has permitido creer en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estaríamos perdidos, Señor, si tratáramos de cumplir, Señor, por nuestras fuerzas, la ley y los mandamientos. Mas ahora, Señor, tu palabra nos dice que hemos sido justificados. Podemos decir en esta noche, Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el Hijo de David, aquel del cual se anunció que su reino sería un reino que sería para siempre. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por salvarnos. Gracias por justificarnos. Gracias por ser parte de tu pueblo. Ayúdanos a amarte más con corazón agradecido. Ayúdanos a rendirnos, Señor. Ayúdanos a que verdaderamente te sirvamos y te glorifiquemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.